Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión con celebración de los 40 años de la creación de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, FEPAI, una de cuyas actividades está siendo la de armar una exposición virtual recordatoria que pase un panorama de toda nuestra actividad a lo largo de 40 años. Aunque mucha de esta información está subida a la página, este año queremos hacer de una manera unitaria una exposición virtual que va a contar con por lo menos 3 secciones que hubiésemos querido que fueran presenciales, pero bueno, no es posible. La primera es una exposición de afiches y pósters que se han ido haciendo para anunciar las diferentes actividades, fundamentalmente simposios y jornadas. No tenemos en el archivo de los primeros años, salvo unos poquitos, cuando tampoco estaban por computadora, de modo que lamentablemente eso, a menos que haya algún amigo que conserve por casualidad algunos, son muy poquitos los que tenemos, pero igual los queremos mostrar. La segunda sección va a ser de fotos. Esta sí es bastante más nutrida y además está bastante subida. Hay una sección en la página de fotos de modo retrospectivo de todas las actividades, pero lo vamos a hacer más ordenado y seguramente esto será el mes que viene o el mes de mayo. Y finalmente, una exposición de todas las tapas de las publicaciones que hemos hecho, que son muchas, porque están los libros y también algunos boletines que tienen tapas diferentes, no son iguales todas las veces, ¿no? Algunas publicaciones menores. Esto seguramente estará listo para fin de año. Hoy iniciamos para mediados de año, para que a fin de año esté, o en septiembre, que es el mes, diríamos, aniversario, esté todo esto subido y sea consultable. Hoy vamos a mostrar los afiches, pero para que haya una idea de lo que hay detrás de estos afiches, hemos invitado a un grupo de colaboradores que además de ser amigos de FEPAI, han participado y participan en FEPAI desde hace muchos años. De modo que al mirar estos afiches, indudablemente, ellos tienen el recuerdo de que en varios de esas actividades han participado y de alguna manera es ese recuerdo el que queremos traer en esta primera parte de nuestro encuentro. Los que están con nosotros son el doctor Ignacio Daniel Coria, que pertenece al área de Historia de la Ciencia y además al grupo, el proyecto Ecoepisteme. Él es el director del Boletín de Historia de la Ciencia y además ha participado muchas veces en las jornadas y desde luego es un coordinador y co-coordinador y creador del proyecto Ecoepisteme. En segundo lugar tenemos al doctor Carlos Enrique Berbeglia, que pertenece al área de filosofía, además de ser en este momento el secretario del Consejo de Gobierno de FEPAI. Él ha participado en casi todas las jornadas de filosofía y además ha sido y es miembro del comité académico de las jornadas para la evaluación de los trabajos. Tenemos luego a la doctora Celia Codeseira del Castillo, que ella pertenece al área de historia y ha participado desde los años 90, 1992, o sea, los pocos años de la creación de FEPAI, de
actividades en el área de historia. De modo, y actualmente está coordinando una actividad celebratoria que es el bicentenario de la muerte de Güemes, que se realizará en el mes de mayo, y además ha sido y es miembro de los comités académicos de las jornadas de historia de la ciencia. Y finalmente tenemos a nuestra mexicana invitada, Catalina García Espinosa de los Monteros, que es coordinadora del proyecto Ecoepisteme desde su creación, que ya lleva 14 años. De modo que, además, ella ha participado también, como Celia y como Daniel Coria, y participan en esta versión actual de los congresos Miren Memoria, Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia. De modo que en el orden que cada uno quiera, porque esto es libre, los invito a que nos cuenten o nos compartan su experiencia en esta relación que lleva muchos años con FEPAI y también qué les sugieren esos motivos de los póster, de los afiches, con los cuales hemos anunciado a lo largo de tantos años estas actividades. No sé si quién quiere empezar. ¿Quieres empezar, Daniel? Bueno. ¿Que fuiste buenas tardes. Primero? ¿Se ha conectado alguien más? Williams. Sí, yo voy haciendo entrar, sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Celina me ha pedido que haga un breve resumen de las actividades que hemos desarrollado en dos de las áreas que compartimos en FEPAI. Una es con respecto a la historia de la ciencia, que ya lleva muchísimos años, y que en cada una de las ediciones hemos trabajado cuestiones vinculadas a no solamente la ciencia como desarrollo en nuestro país y en nuestra época, sino también en épocas anteriores. Y hemos compartido, digamos, la selección de artículos y las propuestas que han ido surgiendo del grupo para que se pueda tener un panorama de la evolución de la ciencia a nivel argentino y latinoamericano fundamentalmente. El otro tema es Ecoepisteme, un proyecto que hemos trabajado con Celina desde, como ella decía recién, desde hace 14 años, que tiene que ver con todo lo que significa un proyecto de cuestiones ambientales que vamos cambiando año por año en función de las distintas problemáticas que atraviesa nuestra región, y que no solamente tiene que ver con problemáticas de orden filosófico, sino también cuestiones de orden científico, y que nos han permitido mantener este proyecto vivo durante muchos años con la cantidad de publicaciones anuales que se requieren. Y, por supuesto, me voy a referir en ambos casos a los últimos trabajos que hemos hecho en estas dos áreas, porque me parece que es algo sustantivo tener en cuenta cómo estamos hoy y hacia dónde nos vamos dirigiendo. Con respecto a historia de la ciencia, el año 2020 tuvo algunas características particulares. Hubo un primer simposio donde se habló de cuestiones vinculadas a la pandemia. Allí hubo distintas presentaciones, recordando no solamente las cuestiones de cómo estamos hoy afectados a nivel mundial por el coronavirus, sino también de otras pandemias anteriores en el tiempo, y cómo en cada caso este problema
a nivel mundial ha ido dejando sus secuelas, ha ido introduciendo cambios en todo lo que tiene que ver con aspectos sanitarios, con aspectos de la prevención, cómo la medicina fue evolucionando a través de los aprendizajes desde las pandemias, y también cómo de alguna manera se fue cambiando el mundo en función de las transformaciones que las cuestiones higiénico-sanitarias nos fueron dictando, como los máximos responsables de la propagación y la divulgación de estas enseñanzas. Por supuesto que las pandemias últimas han tenido, digamos, a nivel mundial, una mayor involucración debido a que hoy el mundo está completamente interconectado, y lo que pasa en un lugar evidentemente se propaga rápidamente a otros, y no solamente por cuestiones de viajes, de vías aéreas, sino también por otros medios de transporte, como por ejemplo los buques, en los cuales poblaciones de lugares distantes se mezclan diariamente con las de las regiones donde van desembarcando, y que también ponen en evidencia cómo la cultura de cada uno de los países influye en lo que significa los cuidados de la profilaxis, los cuidados que tienen que ver con evitar los contagios, y cómo los distintos pueblos hacen, digamos, enfrentan estas pandemias con sus recursos actuales, y cómo hoy el mundo está viendo con gran preocupación que la forma única de poder cuidarse es el aislamiento, la prevención, y para un ataque más definitivo de la cuestión, por supuesto, el uso de las vacunas, que se ha convertido en el problema hoy a nivel mundial más importante. Todo esto fue tratado en estas jornadas, y lo que hemos podido sacar de ellas es que nos falta un largo recorrido todavía como para evitar futuras pandemias, y para el tratamiento de la actual, y cómo las diferencias económicas entre distintas regiones hacen que las posibilidades de prevención de la población están íntimamente ligadas a la cuestión económica, y evidentemente los desarrollos de distintos laboratorios a nivel mundial no son suficientes hoy como para abastecer a toda la población del mundo, pero evidentemente aquellos lugares con mayor poder adquisitivo están logrando un mejor nivel de, digamos, de cuidado, y de la posibilidad de que la vacunación de la población evite su mayor propagación. También hubo una jornada muy importante sobre Manuel Belgrano y la ciencia argentina, donde se desarrolló toda la obra en el aspecto científico de nuestro prócer, y estas distintas actividades científicas y estos intereses de Manuel Belgrano, estamos hablando del siglo XIX, pudieron canalizarse a través de distintos tipos de instituciones educativas, algunas de las cuales persisten hasta la fecha, y que nos permite, digamos, ver cuál era la cosmovisión de uno de las personas más capaces de Argentina en esa época, y no solamente capacidad, sino también su altísimo nivel de desinterés personal en aras del bien común. Con respecto al tema de ecoepisteme, las jornadas principales estuvieron desarrollándose durante el mes de junio de 2020. El día 5, el Día Mundial del Ambiente, estuvimos trabajando en conjunto FEPAI con UCEL para la generación
de una jornada con distintos disertantes, donde los ejes principales han sido el desarrollo sostenible, la educación para ese desarrollo sostenible, qué es lo que nos está faltando para que nuestra región pueda avanzar hacia producciones que puedan ser amigables con el ambiente y evidentemente rechazando todo aquellas cuestiones que hoy están, digamos, más enraizadas, como son, por ejemplo, la agricultura intensiva, el uso de fertilizantes, de agroquímicos en general, y los daños que esto genera tanto a los suelos como al agua y al aire en nuestras regiones. Está claro que hoy por hoy se trabaja mucho en el tema de definir zonas del periurbano para evitar las fumigaciones aéreas con agroquímicos y se sigue trabajando también en otras cuestiones que tienen que ver con contaminación de agua subterránea y de aguas superficiales. Todos esos temas fueron desarrollados en esta jornada del 5 de junio, donde evidentemente las distintas visiones hicieron que pudiéramos complementar un panorama muy claro sobre lo que es nuestra región. El día 6 de junio también tuvimos la segunda jornada, donde participaron distintos expositores, se trabajó todo el tema que tiene que ver con biocombustibles, con las cuestiones que están vinculadas a la importante cantidad de contaminación que hoy se desarrolla a nivel mundial, pero sobre todo latinoamericano, y que evidentemente todavía los organismos de control no han sido lo suficientemente activos y la legislación no acompaña para evitar las contaminaciones producto de sustancias que se utilizan sin ningún tipo de reparos y que ingresan a nuestro ecosistema. Para terminar, otro de los temas desarrollados fue la problemática del plástico, del gran problema que significa la masiva producción de distintos tipos de plásticos y que terminan yendo sobre todo a nuestras fuentes de agua, de provisión de agua, y que evidentemente están generando un problema muy serio en la cadena abiótica porque se encuentran microplásticos en distintos tipos de organismos, digamos, no solamente en lo que es ríos y lagos, sino también a nivel de las costas de nuestros océanos. Evidentemente, ya hay quien plantea que para el 2050 habrá más cantidad de plástico en los océanos que la masa de la fauna ictícola. Es decir, la problemática del plástico fue abarcada y evidentemente tenemos un largo camino para desarrollar y que estas jornadas de ecoepisteme permiten mostrar cómo están los distintos problemas a nivel latinoamericano, qué se está haciendo por solucionarlos y cuáles son nuestras principales falencias en el orden del control y de la proyección futura. Aproximadamente eso es lo que hemos hecho y me he restringido al tiempo que Celina me había comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta síntesis de las actividades de este año. Y bueno, ya iremos completando con algunos otros comentarios. Ahora quiero saludar y darle unos minutos la palabra a Mauricio Langón, que estaba invitado para recordar un poco su participación en el área de filosofía, y que lamentablemente no puede quedarse hasta que le toque el turno a filosofía, que es la última, que está planeado para lo último. Entonces le vamos a dar la palabra ahora
para que nos haga su recuerdo, su aporte, y luego continuamos, como ya Coria se refirió a Ecoepisteme, terminó con Ecoepisteme, le quiero dar la palabra a la otra participante y gestora del proyecto, que es Catalina. Entonces primero Mauricio y luego Catalina. Mauricio, te escuchamos. Bueno, yo básicamente para hacer un saludo, en realidad se me complicó un poco la de presentar una comunicación como para hacerla, y lo único que puedo decir es la importancia de FEPAMIOS para la filosofía, en otra línea también para su enseñanza, y que después se publicaron en actas, donde diría que FEPAI dio lugar a las más distintas tendencias dentro de la filosofía, y siempre en un ámbito de respeto, de diálogo y de discusión fuerte pero seria. Por mi parte, lo que aporté fue participar en ellas con cosas de mi trabajo, tiempo, el boletín de filosofía de FEPAI, que acá hay uno de sus ejemplares, que lleva no sé cuantísimos años publicándose regularmente en un nivel material modestia, pero en un nivel muy interesante de los trabajos realizados, que sigue funcionando actualmente, que ha hecho homenajes a muchos filósofos. Justamente el que tomé al azar un segundo es el homenaje a Ricardo Maliandi, y es del segundo semestre de en este año, si estamos diciendo lo reciente en la pandemia, una de ellas las puede contar Celina, las puede contar Quito, y seguramente lo harán mucho mejor que lo que yo podría, que no puedo. ¿Tá? De modo que me excuso y les dejo un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, Mauricio. Sí, es verdad que una de las cosas que hemos hecho en todas las áreas es la recordación y el homenaje en vida o post-mortem a las personas que han aportado significativamente a esa área. Y bueno, quiero decir que uno de los homenajeados fue precisamente Mauricio, cuando dejó, después de 17 años, la conducción del boletín para que lo continuara otro uruguayo, Ricardo Viscardi, considerando que ya había cumplido su ciclo. Así que él también fue objeto de un homenaje, felizmente, en vida. En otros casos, y como mencionó, lamentablemente el año pasado hemos tenido dos fallecimientos y 2 homenajes en filosofía que de alguna manera nos gratifican en el sentido de estar seguros que no olvidamos a los que no merecen ser olvidados. Bueno, tal como dije antes, le voy a dar ahora la palabra a Catalina para que nos comente cómo ve. Además, hay algunos, creo que hay uno solo o 2 nomás, afiches de Ecoepisteme, porque curiosamente no hicimos para esas actividades afiches. Se hicieron algunos el año pasado porque los hizo CEL, están en el dossier, es el último, pero bueno, de alguna manera está también presente en la historia de FEPAI este proyecto,
que hemos asumido con mucho entusiasmo. Así que, Catalina, te escuchamos. Sí, pues buenas tardes a todos, un gran abrazo desde México y pues solamente quisiera decir algunas cosas sobre mi experiencia de colaboración en el proyecto Ecoepisteme y de las cosas que a mi juicio y a reserva de lo que dialoguemos ahora o en otras ocasiones, podríamos emprender en esta etapa a partir de este aniversario. Yo creo que el proyecto Ecoepisteme es de un enorme valor para la ciencia, para la filosofía y para la sociedad en general de nuestro subcontinente latinoamericano. Creo que reflexionar sobre la epistemología de las ciencias ecológicas es una responsabilidad que rebasa el mero conocimiento biológico, ecológico, y que se plantea, por lo tanto, en un terreno filosófico, lo cual nos ha obligado a reflexionar más allá de la constatación de los hechos, que de por sí ya es un trabajo sumamente importante. Algunos de los datos que da el doctor Coria son terriblemente significativos y preocupantes, pero bueno, creo que el proyecto Ecoepisteme, una vez que ha planteado una serie de problemáticas de nuestro subcontinente, también nos ha hecho pensar en ideas que están muy, digamos, ancladas en el pensamiento de algunos sectores sociales, sobre todo aquellos que tienen el poder. La idea, por ejemplo, de la presunta superioridad de algunos seres humanos para destruir las relaciones entre todos los seres vivos del planeta. Esta idea de una presunta superioridad es algo que nos ha hecho daño, porque más allá de que es una idea errónea, esta presunta superioridad de los seres humanos y un presunto derecho de explotar todos los recursos de lo que llamamos medio ambiente, pues nos hace un daño físico, un daño biológico, nos pone en duda el propio futuro, no solo de nuestra especie, sino de toda la vida, de toda la cadena de la vida. Y creo que estas cuestiones filosóficas las hemos desarrollado y tendríamos que desarrollarlas un poco más. Yo quisiera recordar simplemente una cosa que está en este libro árabe que se llama El diálogo entre los hombres y los animales, un hermoso libro, en el cual se hace pues una serie de metáforas, y entonces se dice que hay un diálogo entre el hombre y los animales ante una autoridad, y que el hombre reivindica esa superioridad, y el caballo, que es el delegado de los animales, le dice: esta presunta superioridad que tú asumes, según tu propia argumentación, te ha sido concedida por tus dioses, o sea, no es tuya. En todo caso, te ha sido concedida, lo cual quiere decir que no es parte de tu naturaleza ni de tu condición, y que por eso podemos ponerlo en duda. Todos los animales que estamos aquí representados por mí tendrían que tener, como tú, el mismo derecho a vivir. Y creo que ese mensaje, que no solamente es de la tradición árabe, sino que está en otras tradiciones epistémicas, históricas, en nuestro continente, pues valdría la pena desarrollarlo más. Yo me felicito y le agradezco muchísimo a Celina el haberme invitado a este proyecto hace algunos años, pero justamente por eso, porque me felicito de estar aquí, quisiera decir que me parece, por lo menos yo me lo digo a mí misma, que tendré que obligarme a ser mucho más firme, más estricta
en la argumentación de los trabajos que he hecho, y que eso por una parte, mayor rigor, etcétera, etcétera. Ahora bien, por otra parte, quisiera decir que el trabajo de Ecoepisteme me parece tan importante que creo que valdría la pena que quizá nos planteáramos amplificar digamos, el impacto de nuestro trabajo, haciendo una vinculación más estrecha con instituciones educativas de nuestros países. Bueno, hemos hecho esto. Yo recuerdo una reunión en Montevideo, alguna de las primeras que asistí, que estuvimos en una escuela normal de profesores, y bueno, en México también lo hicimos, en la escuela donde yo trabajo, lo hemos hecho en la universidad. Pero bueno, creo que es importante dialogar con los jóvenes, con las comunidades que tienen a su cargo la salvaguarda del propio territorio que habitan. Y esto es fundamental, porque si no hay una apropiación de los sujetos colectivos del problema gravísimo en el que estamos metidos, esta idea del extractivismo sin control, que es, en el caso de las minas, en el caso de los cuerpos de agua, como bien lo ha expuesto el doctor Coria aquí y en otras reuniones, esta invasión de los territorios de otros animales, pues tiene que ser combatida con una conciencia social, además de las decisiones políticas que se tengan que tomar donde sea necesario, y que pues por esta razón creo que nuestro trabajo valdría la pena tratar de hacerlo más extensivo, por lo menos a las instituciones educativas, a otras instituciones educativas, y pues desde luego hacer, como yo decía, de mi parte, creo que mi compromiso personal y con todos ustedes es tener un mayor rigor en el análisis, evolucionar en ese sentido académicamente para que el trabajo pueda ser mucho más sólido. Yo quisiera quedarme aquí para darle lugar a los compañeros. Les mando un gran abrazo a todos. Y pues me felicito y le agradezco muchísimo a Celina esta invitación. Creo que el azar nos reunió, pero pues qué bueno que hemos seguido juntas y que tengo el privilegio de estar con todos ustedes. Nada más les quiero decir que hace rato silencié mi micrófono porque estaban los músicos callejeros que aquí nos alegran mucho, en el lugar donde vivo vienen muchos a pesar de la pandemia, entonces había un cilindrero y una marimba, y entonces tuve que silenciar el micrófono para que no interrumpiera al doctor Coria. Entonces, bueno, pero si veo que no nos molesta mucho, podemos ponerlo, si viene algún otro músico callejero, para que nos alegre la reunión. Un abrazo. Vamos a tomarte la palabra para el próximo simposio, a ver si tenemos algún músico callejero online. Bueno. Muchas gracias por tu participación. A mí me parece realmente muy importante lo que dijiste al final, la necesidad de ampliar, o sea, que nuestro grupo no se limite a ser un grupo de investigadores que presentan unos trabajos muy pulcros y publicamos un libro todos los años, sino que debiéramos tener una mayor presencia en otros ámbitos. Creo que nos corresponde, Daniel, también como co-coordinadores, hacer un llamado a ver qué podemos hacer al respecto, tal vez no presencial, porque estamos en una situación que esto no es posible en casi ninguno de nuestros países, pero sí lo podemos ir planteando y de alguna manera avanzando en ese sentido. Bueno, yo ahora quiero decirles que vamos a cerrar aquí la primera parte y con el mismo link volvemos a entrar inmediatamente, y entonces en la siguiente parte vamos a escuchar a Celia Codeseira por el área de historia, y a continuación a Quito Berbella y a Dulce Santiago
por filosofía, y con esto más o menos tendríamos un panorama de las actividades que estos afiches están simbolizando, sintetizando. Entonces, volvemos a entrar inmediatamente con el mismo link. Así que, continuamos entonces con la presentación de historia, con la presencia de Celia Condesera del Castillo, a quien ya he presentado en el módulo anterior, así que sin más preámbulos, Celia, te escuchamos. Bueno, esto realmente es una verdadera fiesta, ¿no? Celebrar la cultura, la historia, la ciencia, la filosofía. Creo que es un encuentro muy interesante y muy enriquecedor. Lo que yo voy a hacer es una síntesis de toda la trayectoria del área de historia, empezando por 1998, cuando se realizó la jornada de sanidad, historia de la sanidad militar, que yo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer contacto que tuve con la gente de FEPAI. Luego la reunión conmemorativa del Bicentenario de 1810, en el año 2011, y últimamente la reunión de la historia de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, que se hizo también con la Universidad de La Matanza. Y en el 2020 las jornadas de historia sobre Manuel Belgrano y su tiempo, donde hubo muchos aportes interesantes. Y de mi parte presenté las representaciones que nos permitieron, representaciones plásticas que nos permitieron ver cómo se construyó la imagen pública de Manuel Belgrano, que justamente fue uno de los próceres que, por haber vivido menos que otros, vivir 50 años nada más, tuvo poca representación plástica en vida, digamos. Todo lo demás fueron copias de obras que ya habían sido realizadas. Por supuesto, se publicaron las actas correspondientes. En el 2010, la década del 60 y la celebración del sesquicentenario en Hispanoamérica. En el 2013, la Asamblea del año 13, su historia y proyecciones. Y en el 2016, el Bicentenario de la Independencia y sus proyecciones, de la Independencia Argentina y sus proyecciones en Hispanoamérica. Pero donde me voy a detener un poquito es en el boletín del área de historia, que empezó a publicarse en 1983. Su primera directora en el 83-84 fue B. Clementi. Del 85 al 98 el doctor Hugo Biagini. Silvia Friedman de 1999 al 2012, y en la actualidad Adriana Rodríguez desde el 2013. Además, quisiera traer en este momento algunas características de la biblioteca de FEPAI, que Celina en el proyecto Milenio y Memoria, hace poco tiempo, nos mostró y nos detalló realmente los volúmenes, libros, que son realmente muy valiosos, y que creo que fue una idea muy acertada de ella poder presentarlos así públicamente como lo hizo. O sea que rescatar la biblioteca de FEPAI creo que es algo fundamental. Y por último quería decirles que este año estamos trabajando en el proyecto un simposio sobre Güemes y su tiempo, para lo cual estamos invitando a presentar los resúmenes correspondientes. Y se van a realizar presentación de libros
y autores individuales o colectivos que sean anteriores al 2019, sobre la temática de la gesta de Güemes y en general la etapa de la independencia que cierra su muerte. Y por último, se van a incluir actos artísticos como presentación de textos literarios y otras obras de relación con la figura, la obra y el legado del general Martín Miguel de Güemes. Ha estado en nuestra historia de alguna manera un poco postergado y que ahora se le está dando el lugar, o se intenta darle el lugar que merece por su actuación como colaborador de Belgrano y de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, con esto doy por terminada la presentación, y les dejo un saludo muy grande y los invito a participar del simposio que va a ser en mayo, el 7 y el 14 de mayo, a las 18 horas como esta reunión. Muchas gracias por su atención. Gracias, Celia. Quiero agradecerte muy especialmente el recuerdo de los primeros que participaron en el área, y muy especialmente Eve Clementi, porque realmente a ella se le debe el impulso para sacarla adelante, que en ese momento no era fácil. Estábamos en la década del 80, había un cuestionamiento político tan grande en todo sentido, los historiadores estaban muy peleados, en el CONICET habían entrado en juicios por cuestiones de que no se les aceptaban los informes, de modo que realmente era una situación muy difícil y solamente una persona con el prestigio de Eve podía sacar adelante un área así. Así que te agradezco muchísimo ese recuerdo, porque me doy cuenta que verdaderamente tenemos que tomarla en cuenta. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a los dos representantes del área de filosofía. Vamos a darle la palabra primero a Dulce Santiago, como corresponde, las mujeres primero, y por último a Quito Berbeglia. Así que sin más preámbulos, Dulce, te escuchamos. Bueno, primero agradecer y felicitar por este aniversario. Realmente, cuando las instituciones llegan, ¿no?, a cumplir tantos años, es porque realmente han tenido que sobrellevar un montón de dificultades y de cambios que han podido ir superando. Así que realmente es en este sentido para reconocer, ¿no?, toda la trayectoria que supone. Yo lo conocí al FEPAI en los años 80 también, cuando era muy chica, y me acuerdo que venían, sobre todo de Cuyo, venía el doctor Pro, y daba siempre alguna conferencia, y realmente era como una especie de, digamos así, de prolongación de lo que fue el primer instituto de filosofía argentina, ¿no?, que es la que él fundó ahí en la Universidad de Mendoza. Y bueno, obviamente, me parece que tiene una tarea importante, que es continuar con todo un patrimonio cultural, filosófico, que yo creo que digamos que responde solamente al siglo XX, es decir, que antes no ha habido, podríamos decir, ninguna institución que preservara la cultura filosófica de esta manera, y me parece que en este sentido tiene una tarea fundamental, y sobre todo hoy en día, y en esto me parece que hay que destacar la importante labor que ha hecho Celina digitalizando prácticamente todo lo que ha podido en material de trabajo, es decir, los boletines, etcétera, es decir, poder acceder de manera online a todo este material, creo que es hoy la clave de la supervivencia, y que es, me parece, lo que hace que se pueda considerar a FEPAI una verdadera un verdadero lugar de la filosofía argentina,
iberoamericana en la clave que hoy tiene la filosofía, que es interdisciplinar, ¿no es cierto? O sea, que no solamente es un instituto, digamos, que se dedica a la filosofía, sino que dialoga con las ciencias naturales y sociales, y que además promueve ese diálogo a través de actividades y las registra, y por lo tanto conserva y permite cierta continuidad. Yo personalmente, bueno, trabajo con ella en un equipo de investigación que ella dirige, y me parece que en este sentido la posibilidad también de trabajar en equipo nos da también la manera de poder difundir con mucha más efectividad, si bien lo que uno investiga muchas veces considera que es para poca gente interesante, sin embargo, digamos, a través de FEPAI hemos podido hacer diversas actividades que nos han permitido la comunicación, que es algo también fundamental en el mundo del conocimiento. Así que bueno, agradecerle profundamente a Celina, que es el alma mater de todo esto, y realmente velar para que continúe conservando y promoviendo todo lo que significa la cultura filosófica argentina. Muchas gracias. Ahora... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, seguí hablando. Tanto tiempo. Bueno, el mensaje que yo quería transmitir era fundamentalmente eso, ¿no? Reconocer el valor que tiene que se pueda, digamos, conservar y difundir, no solamente a través de ciertas actividades que hoy en día son imposibles por la presencialidad, sino también, ¿no?, el hecho de que el tener el sitio digital nos permite, bueno, buscar muchísimo material que para los investigadores incluso habría que darle como más difusión a esto, ¿no? Me parece que mucha gente no sabe el tesoro que hay en FEPAI, y eso es una lástima, sobre todo para las futuras generaciones. Así que me parece que esa sería una buena tarea, difundir y promover a FEPAI como, digamos, un lugar que tiene esa posibilidad para todos aquellos que necesiten o quieran indagar sobre la filosofía argentina, y no solamente sobre la filosofía, sino también sobre encuentros, bueno, interdisciplinares como los que organiza Celina. Así que, bueno, eso para mí es lo más valioso que tiene FEPAI. Bien. Bueno, ahora le toca a Quito. Perdón, que tuve que ausentarme un momento, así que bueno, ahora me reintegro. Sí, por eso decía que yo había rescatado, bueno, que lo conocí a FEPAI en los años 80, cuando venían, ¿te acordás de la Universidad de Cuyo? Sí, el doctor Pro. Y que venía periódicamente, porque venía bastante, sí, ¿no? Sí. Ya era muy mayor, pero bueno, mientras se movilizó, estaban ahí en la calle, creo que en Callao, ¿no? O Río. Sí, alguna vez, sí, y también en el Museo Roca, sí. Claro, después, pero antes del Museo Roca me parece que era en un departamento que se hacían ahí las primeras jornadas, era prácticamente nuevo FEPAI en esa época. Y bueno, me parece que en este sentido el hecho de que hayas convertido la mayoría del material, ¿no?, en digital, le da, digamos, una posibilidad de futuro y de supervivencia
a la Fundación para que realmente sea en el futuro y no tan lejano, digamos, un lugar para los investigadores. Realmente me parece que en la medida en que se pueda conservar y ampliar y difundir toda esta tarea que has hecho, puede, digamos, constituirse en quizás el lugar más importante de lo que es la cultura filosófica argentina, ¿no? Porque no hay otra fundación así que tenga ni tanto, o sea, el Instituto de Pro es un instituto que está en la Universidad de Cuyo, pero yo no sé si cuenta con tanto material digitalizado. Entonces me parece que... No, creo que no. Lo que nosotros tenemos digitalizado es lo que hemos hecho nosotros y en una próxima etapa deberíamos también tratar de digitalizar algunas obras inhallables y necesarias para en la historia de la filosofía, porque a veces lo inhallable no es necesariamente lo más antiguo. Los que estamos trabajando actualmente en el proyecto de Bahía Blanca, con centros bastante recientes, sabemos qué difícil es conseguir material y por lo tanto la importancia también de tenerlo digitalizado. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y bueno, vamos a cerrar este panel con Quito Berbeglia, a ver qué nos va a decir con respecto a su participación en filosofía y en la fundación a lo largo de muchos años también, porque nos conocemos hace más de 30 años, más casi 40, sí. Bueno, muchas gracias. Es poco lo que tengo que decir, pero por suerte lo poco que diga va a ser en homenaje al FEPAI. En primer lugar, tiene la virtud de ser una institución vinculante. Cuando digo que es una institución vinculante, estoy diciendo que es un sitio en donde no solamente se reúnen personas como nosotros a hablar, discutir problemas filosóficos, históricos, estéticos, políticos, sino que además permite que esas personas que se reúnen en ese sitio puedan trascender y ser escuchados desde ese sitio, pero con su propia voz, en otros lugares, fundamentalmente de América Latina. Bien, yo el mínimo aporte que voy a hacer ahora, como lo que yo llamo una suerte de homenaje al FEPAI, es ver de qué manera nosotros en el FEPAI, todos los que estuvimos acá ya lo hicieron, sobre todo el profesor Coria al principio, de qué manera soportamos, vivimos, experimentamos, vivenciamos esta pandemia que, entre otras cosas, logró que todos nos comunicáramos electrónicamente. Bien, de esa perspectiva voy a dar mi opinión sobre la pandemia y la voy a lanzar desde el FEPAI. En parte ya la expuse, en parte. Bien, hay un sitio colindante al FEPAI que es Ecosistema, en donde se habló bastante de esto, y desde mi perspectiva, la digo desde el FEPAI, la digo como un pensador argentino, creo que esta pandemia lo único que hace es poner a prueba la capacidad que tiene la humanidad de sobrevivir a todo tipo de desastres. Yo denomino catastrofismo, y no creo que Dulce Santiago esté muy de acuerdo con esto, porque bueno, ella tiene otra perspectiva. Yo denomino catastrofismo a todos los esquemas apocalípticos que ponen en vereda la marcha de la humanidad. El catastrofismo inicial fue el de Adán y Eva, después hubo otros, ¿no es cierto?
no escuches, no pruebes esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Después vinieron catástrofes peores, ¿no es cierto? La última terrorífica fue la Segunda Guerra Mundial, terminó con 2 estallidos atómicos, y desde 1945 hasta la fecha la humanidad es tan prudente, tan inteligente, que no hubo más ningún ataque atómico, lo cual muestra lo que yo denomino, en varios de mis libros, racionalidad instintiva. O sea, la humanidad sabe protegerse. Y para protegerse se vale de estos eventos, para llamarlos de alguna manera, que son las catástrofes. Esta catástrofe que estamos viviendo es muy peculiar, porque es una peste que vino 70 y pico de años después de la influenza española, cuando la humanidad tenía 3.000 millones menos de habitantes que ahora, y provocó la influenza española desde el año 2019 hasta sucesivos rebrotes al principio de la Segunda Guerra Mundial, muchísimas más muertes que estas. Se han dicho muchas cosas sobre esta pandemia, que vino por parte de la naturaleza, que fue un escape de un virus de laboratorio, de lo que fuere, pero a mí me llama la capacidad, esa reacción que tiene la humanidad, en este caso ese fragmento de humanidad que está en Argentina, para reaccionar ante una peste que es un simple, si miramos la historia, o si miramos una cosa más importante que la historia, miramos el cosmos, ¿no es cierto? Es un fragmento en la historia del mundo. Ahora toda la gente está preocupada, ahora se empiezan a dar las vacunas, etcétera. Esto va a pasar, la pandemia va a pasar, la he dicho. Gracias. Muchas gracias. Siempre Berbiglia habla del catastrofismo y sus límites, y es bastante escéptico con respecto a las tesis catastrofistas, y a esto ha dado una prueba magna de su escepticismo. Yo quisiera complementarlo con esa famosa leyenda, no sé si china o india o oriental, de que un emperador llamó a todos sus sabios y les dijo que quería que pensaran una frase que pudiera decirse con verdad en toda circunstancia. Bueno, los sabios se reunieron, pensaron y finalmente le llevaron la frase que dice: también esto pasará. Se puede decir con verdad en toda circunstancia. Bien, bueno, para terminar con esta reunión de presentación, yo quisiera rescatar de lo que se ha dicho 2 o 3 cosas que me parece importante para que continuemos en este grupo. En primer lugar, que es necesario continuar con las líneas que uno ya ha empezado, porque bueno, es cierto, como decía Dulce, no hay muchas instituciones, sobre todo privadas y sostenidas con el empuje de quienes se acercan a ellas, que duren 40 años. Es realmente un desafío el continuar en tiempos en que este valor de la pervivencia no parece tampoco ser muy importante. Hace 100 años o 50 años, una institución que cumplía 20 o 25 años, o un profesor que se jubilaba después de haber enseñado en la misma universidad 30 años, o el empleado o el gerente que se jubilaba después de haber trabajado toda su vida en el mismo banco, eran premiados por eso como algo muy positivo. Hoy pareciera que la inestabilidad, en todo sentido, hace a la inversa que sea como más valorable o más interesante una entidad que acaba de crearse que otra que lleva muchos años.
luchar contra eso para mostrar que la tradición y el peso de la experiencia de todo ese trabajo vale, me parece la primera cuestión que de una manera u otra han planteado todos ustedes. Lo segundo es que en algún caso concreto, como el de Ecoepisteme, hay una, en la que también ha participado Berbeligia, hay como un interés muy grande de salir de lo, mejor dicho, no abandonar lo estrictamente académico, pero sí ampliarlo para visibilizarlo en otros ámbitos. Quiero decir que a lo largo de nuestra trayectoria en FEPAI, esto lo hemos intentado, digamos, con el Instituto de Perfeccionamiento Docente, que creamos por iniciativa y trabajo de nuestro secretario Carlos Alemián, que lamentablemente fallecido tempranamente porque era relativamente joven, pero que además no pudo continuar, no por causa de nosotros, sino porque el sistema de institutos de perfeccionamiento docente, sobre todo los privados, se cerró tanto a nivel federal como en la capital federal, y bueno, esto hace que no tengamos realmente un lugar de inserción para poder ofrecer en nuestros cursos y nuestros trabajos de perfeccionamiento. Por otra parte, también es verdad que la clase o el colectivo docente actual es muy diferente al que vivimos hace 30 o 40 años, que eso lo hemos visto en FEPAI. El interés que hace 30 o 40 años tenía un docente de secundario o de terciario por perfeccionarse, por hacer un trabajo, por investigar, por hacer cursos, no existe. En todo caso, se hace un curso superior, universitario, etcétera, pero hay que presionar mucho, hay que, no todas las autoridades lo hacen, para lograr que los docentes se actualicen, por una parte, y por otra parte, que amen su trabajo lo suficiente como para dedicar, como sucedía en aquel momento, un sábado a la tarde a un curso de perfeccionamiento. También ha cambiado esa cultura del docente, lamentablemente. Bien, esto no significa que no pensemos en la necesidad de continuar, sino simplemente estoy diciendo que se hace difícil. Lo vamos a continuar intentando, esa es algo a lo que nos hemos jugado siempre y lo continuaremos haciendo. Para terminar esta pequeña reunión, les quiero invitar a todos a continuar participando en las actividades que vamos a tener este año, pero más que participar también que nos alcancen, que nos acerquen ideas concretas sobre cómo mejorar, ampliar, profundizar, visibilizar las actividades en las que todos nosotros nos estamos comprometiendo. Siempre 4 ojos ven más que 2 y 16 ven más que 4. De modo que también me parece un pedido legítimo, luego de muchas alabanzas que agradezco, pero lo hemos hecho entre todos. Yo no he sido nada más que la coordinadora. Sin la presencia y el trabajo de cientos de personas, creo que vamos a hacer una lista también de todos los, creo que son miles, ¿no? Por lo menos el mailing de FEPAI que se fue armando desde que hubo mailing y que sigue sin estar caído, tiene más de 3.000 nombres. No todos han continuado, por supuesto, algunos han muerto, otros se han jubilado, han abandonado la actividad, pero han aportado lo suyo y me gustaría tener un listado de todos los que han participado a lo largo de estos 40 años. Espero que lo podamos hacer. Creo que esta es la tarea de todos. Unos más, otros menos, todos han aportado con sinceridad, con valor. El otro día recordaba que en 40 años, y como digo, más de 3.000 personas que han pasado, no tenemos
no llegamos a 10 personas que FEPAI haya tenido que declarar, diríamos así, persona no grata por actitudes desleales hacia la entidad. Esto habla de que, digamos, quienes se acercaron en general, se acercaron correctamente, entendieron que no era un lugar para hacer su propio negocio, y los pocos que lo intentaron, que como digo, no llegan a 10, o sea, me sobran los dedos de las manos para contarlos, son realmente muy pocos y muy intrascendentes en el conjunto de todo lo que ha quedado realizado. Bueno, les agradezco a todos esta presencia. Dentro de 2 o 3 días esto estará subido junto con el video de los afiches, y los invito entonces a las nuevas actividades y a ayudarnos con pensamientos, proyectos, sugerencias, y acercarnos también a más personas. Bueno, no sé si Ivo quiere decir algo, dice que no, es un saludo, no le gusta mucho hablar en público, pero bueno, él ha estado siempre, casi desde el inicio, de modo que también es un poco la creación de él, ¿no? Bien, sin más entonces, un saludo, un gran abrazo a todos ustedes, y nos continuamos viendo en las próximas actividades.